Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Radio Ya hablando de historia con Don Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de continuar, de comenzar con el episodio de hoy, vamos a seguir hablando de la Segunda Guerra Mundial y cómo afectó a España en ese panorama en los años 40, ¿no? Sí. Yo sé que ha habido muchas cosas esta semana, muchas reflexiones y sobre todo una cosa que ha llamado mucho la atención y yo creo que muy acertadamente, y es su galería de charlatanes en el blog, en www.piomoa.es. Sí. Es una serie que estoy recogiendo porque son artículos que ya he publicado hace mucho tiempo, sobre todo en Libertad Digital, criticando a estos supuestos historiadores que han terminado. Es claro, dado que no han podido rebatir ni entrar ni siquiera en un debate racional, pues han terminado en la ley de memoria histórica, claro. O sea, tratando de silenciar, impedir o multar a los que exponemos unas cuantas verdades que a ellos no les gustan, ¿no? Y son una serie de gente que, claro, alguno me ha preguntado, pero ha dicho, pero bueno, ¿no es un escándalo que usted esté tratando como meros charlatanes a unos historiadores que tienen premios, que son catedráticos, que están reconocidos internacionalmente, etcétera? Y le he dicho, mire, el escándalo es que esos personajes que apoyan una ley de tipo soviética como la de memoria histórica y que además no han sido nunca capaces de rebatir lo que yo les he dicho, de entrar en debate simplemente, pues eso es el escándalo. Entonces en ellos, pues por ejemplo, está Tusell, está Tuñón de Lara, Raymond Carr. Este es muy interesante porque no dice más que tonterías sobre España y sin embargo es muy influyente entre muchos historiadores españoles de derechas y de medio derechas, ¿no? Sí. Está Álvarez Junco, que recibió un premio nacional de ensayo por una auténtica tontería que se llamaba Mater Dolorosa. Sí. Está Santos Juliá, por supuesto Preston, Joseph Pérez, otro que recibió un premio, el premio Príncipe de Asturias, y que más o menos mantiene que España prácticamente no ha existido hasta muy recientemente, ¿no? Está Moradiellos, está Malefakis, está, en fin, toda una buena César Vidal con unas tonterías tremebundas cuando habla de protestantismo, ¿no? Y de la historia de España, ¿no? Está, como digo, Fusi, en fin, llevo ya 20 en cada bloque, es prácticamente diario, pues vengo exponiendo a uno de estos. Llevo ya de 20 y otros en cambio me han felicitado porque, claro, dice, con esto es como realmente se aprende historia. Mostrando las falsedades, pues uno aprende lo contrario. Claro. Y bueno, estoy muy satisfecho por la reacción que está viendo, ¿no? Y usted también comentaba, en esta galería de charlatanes hay mucho hispanista, mucho hispanista. Sí. Hispanista. Bueno, está Preston, Malefakis y tantos otros, ¿no? Que les he dado, ¿no? Igual que a un italiano Ranzato y, en fin, hay bastantes más. Y bueno, pues en ello estamos. Bueno, ¿no le llamó la atención las declaraciones de Casado, blanqueando al PSOE y prácticamente poniendo en pie de igualdad a víctimas y verdugos? Me refiero al año 1936. Sí, Casado es un bergante, ¿no? Es además un ignorante total, ¿no? Precisamente le he comentado algo de eso, ¿no? Dice, dice el fulano del máster, o sea, Casado, tiene un máster falso igual que el doctorado del otro, ¿no? Dice que la guerra civil fue una lucha entre quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia. Bueno, parece según él, parece que hay democracia sin ley. O sea, debe ser un hallazgo de este pensador de Campanillas, ¿no? O sea, probablemente ganó así el máster con pensamientos de este tipo, ¿no? Por supuesto,
Él, claro, tiene que blanquear al PSOE, la historia criminal del PSOE, como ha dicho Abascal muy justamente, tiene que blanquearla porque a lo que aspira es entenderse con él. Claro. Su concepción de la democracia es un reparto del poder y del dinero con el PSOE y con los separatistas. Es lo que ha hecho el PP siempre. Y él mismo se ha jactado de que se entendía muy bien charlando de tú a tú con el doctor, ¿no? Claro, uno tiene un máster y el otro un doctor, son dos intelectuales, es lógico que se entiendan bien, ¿no? De mucho peso. Es el nivel a que ha descendido la política en España, ¿no? Pues no sé si le apetece, pasamos ya directamente al tema que hoy nos ocupa. Es que quería sí. señalar algunas cosas, más ¿no? cuestiones. En el blog dice, señalo por ejemplo, a menudo la evidencia es lo último en verse. Y he puesto dos evidencias en las que casi nadie repara, o sea, de las que no se saca ninguna conclusión. Primero, el Frente Popular fue una alianza de sovietizantes, separatistas y golpistas. O sea, esta mera constatación ya nos permite entender qué fue la guerra y por qué fue la guerra. Y nos permite entender lo que hoy también pasa, porque nos encontramos con otra alianza golpista de separatistas, porque aquí el primer golpista es el doctor y su gobierno, ¿no? Otra que tiene que ver con lo que estamos tratando, pues es que los gobiernos del PP y del PSOE provocan a Rusia, con la que no tenemos ningún conflicto, y lo hacen por interés, de, como diríamos, lo hacen por interés de una potencia que invade nuestro territorio por Gibraltar, ¿no? Y claro, esto pues indica ya la situación general en que estamos, ¿no? Precisamente en relación con esto, vengo escribiendo artículos que espero condensar en un ensayo sobre la política española, la política exterior española, más bien la falta de política exterior española, y que yo considero que debe volver a la neutralidad en los problemas exteriores. Y para clarificar mejor la cuestión de la neutralidad y la independencia, pues vamos a recurrir a la historia. La Europa actual es, se quiera o no, la herencia de dos guerras mundiales, en especial de la Segunda. Y España en eso es una excepción. O sea, no es la única excepción. También Suecia o Suiza se libraron de esas atrocidades. Sí. Sin embargo, hay una diferencia. En Suiza y en Suecia, la neutralidad nació de un principio de política exterior sostenido. No sé incluso si constitucional incluso. En España la neutralidad fue producto más bien de las circunstancias. En la Primera Guerra Mundial, de un cálculo utilitario, que, en fin, mantenerse neutral nos beneficiaría, como así fue, ¿no? Y en la Segunda, de la necesidad de reconstruir el país. Pero bajo esos dos enfoques utilitarios, o de oportunidad, pues latía una idea poco explícita, que se ha explicado poco y se ha, digamos, teorizado muy poco sobre ella, que es de la diferencia de España dentro de Europa. No con Europa, sino dentro de Europa. En realidad los países europeos son todos muy distintos entre sí, pero algunos pues tienen unas diferencias particulares, ¿no? O sea, lo que se plantea es si esas dos afortunadas neutralidades no deberían marcar una permanente línea de política exterior española. O sea, como es sabido, Franco rompió la tradición neutralista aliándose luego con USA frente a la Unión Soviética. Esta decisión, sin embargo, no tiene por qué marcar la línea general. O sea, la posición geopolítica de España pues la convertía en un bastión invalorable frente a una eventual invasión soviética de Europa, ¿no? De Europa occidental, mientras que Suiza o Suecia pues tenían al respecto una posición irrelevante. Daba igual prácticamente lo que hicieran o dejaran de hacer, ¿no? En cambio, bueno, pues con las bases de uso conjunto, las bases militares que se cedieron a USA, pero de uso conjunto, pues España recibió una modesta ayuda económica y militar, pero sobre todo rompió el aislamiento internacional. Y tanto la Europa tutelada por USA, que fue lo que salió de la Segunda Guerra Mundial, como la dominada por la Unión Soviética, pues tan hostiles a España, tuvieron que tragar con Franco. No les quedó más remedio. ¿Por qué? Pues porque con Franco estaba la mayoría de la población, guste o no.
Bueno, esta situación desapareció con la implosión de la Unión Soviética, por lo que la experiencia histórica de la neutralidad pudo pasar a convertirse en un principio básico de la política exterior española. No hay que preguntar, ¿debió hacerlo? ¿Debió convertirse en volverse a la neutralidad como un principio básico de política exterior? Bueno, pues tenemos un detalle. España tiene hoy un ejército dedicado a operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno, que además se dedica a provocar o a hostilizar a países con los que no tenemos ningún conflicto y por cuenta de otros que invaden nuestro territorio, porque Gibraltar no es solo Inglaterra, USA está también detrás de Inglaterra en esa invasión, ¿no? Así que el análisis de la política exterior puede comenzar por aquí, para plantearse la evolución europea y mundial desde el final de la Guerra Fría. O sea, al terminar la Guerra Fría con el hundimiento de la Unión Soviética, pues se crearon expectativas mundiales muy peculiares, y hubo análisis y proyecciones, pero esa evolución no ha respondido a ninguna de las expectativas que se hicieron a la caída de la Unión Soviética. Por poner un ejemplo, la superioridad que parecía no solo moral y política, sino sobre todo militar, la inmensa superioridad militar de USA, pues hizo que cayeran en una serie de guerras que perdieron. En Afganistán, en Irak, en Siria, a través de otros, en Libia, etcétera, ¿no? Y que además no solo perdieron, en el sentido que no consiguieron sus objetivos, sino que hundieron a países enteros en un caos terrorífico. Todas estas cosas tenemos que analizarlas. España, por ejemplo, participó en el hundimiento de Libia, y el hundimiento de Libia significó la destrucción de un país, que era un país próspero, y la conversión seguido de una guerra civil brutal que continúa, y seguido de cientos de miles de huidos, desplazados y víctimas. Nadie ha pedido ni disculpas ni perdón por eso, ¿no? O sea, con la mayor naturalidad siguen así. Bueno, pues estas cosas indican cómo los análisis superficiales, pero que parecen lógicos, como aquel del fin de la historia, de Fukuyama, pues al final no se dan. Y nosotros tenemos que aprender de eso, porque nosotros estamos inmersos en la política internacional, nos guste o no, pero dentro de ella o somos satélites o somos independientes. Y yo creo que quiero razonarlo más, que la independencia pasa por la neutralidad. No meternos en más historias, igual que hacen los suecos y los suizos. Así es. Lo que pasa es que llevamos muchos años, muchas décadas, con una falta de política internacional posiblemente, ¿no? Sí, claro. El hecho mismo de Gibraltar, o sea, el hecho mismo de abrir la verja de Gibraltar, pues ya lo... O sea, porque con el franquismo, España, dejó la neutralidad, pero no dejó la independencia. Claro. O sea, Franco primero ganó una batalla diplomática de enorme importancia en la ONU contra Inglaterra. Luego cerró la verja porque los ingleses, como si nada, ¿no? Y los ingleses aceptan un tratado, pues sí, o un acuerdo si les beneficia, y si no, no, simplemente, ¿no? Y también se negó a participar en la guerra de Vietnam, advirtiendo a USA que iba a perderla, y así toda una serie de actividades. Llevó una política independiente en relación con Hispanoamérica, que a USA no le gustaba mucho. Llevó una política independiente en relación con los países árabes y con Israel. No reconoció a Israel. Pudo haberla reconocido, pero desde el momento en que Israel fue uno de los países más hostiles a España, procurando el aislamiento internacional de España después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Franco precisamente había sido uno de los poquísimos políticos que ayudaron a los judíos, no solo en relación con aquella guerra, sino después en relación con la independencia de Marruecos, la guerra de los 6 días, etcétera. El franquismo colaboró por razones humanitarias estrictamente. Y sin embargo, pues mire cómo le pagaron. Bueno, pues ellos no reconoció a Israel. Porque además otra cosa es que en la ONU
los países árabes, los votos de los países árabes contaban muchísimo más que los votos de Israel. Y esos votos ayudaron mucho a que España saliera del aislamiento. Del aislamiento. O sea, la política, la diplomacia franquista fue siempre una diplomacia basada en la independencia de España, cosa que desde hace muchos años no ocurre. No ocurre. O sea, estos partidos no son... O sea, el PP, lo he dicho muchas veces, no es partidario de España, es partidario de Europa. Y lo grave es que no sabe siquiera qué es Europa. No hay un estudio de ellos independiente sobre Europa y la posición de España que España podía tener en Europa. Todos son tópicos y generalidades y vaguedades, ¿no? Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar. Pues podemos pasar. Hoy vamos a hablar del panorama invernal en España ya por 1942, ¿no? Sí. En 1942, como vemos, al empezar el año, pues la situación de Alemania en la Unión Soviética era muy difícil, y había sido prácticamente derrotada en la batalla de Moscú, una gran batalla, que fue en cierto modo la decisiva de la guerra porque impidió que Hitler lograra sus objetivos en la Unión Soviética y que después tuviera que arrastrarse la guerra ya con esperanzas cada vez más débiles de victoria para él. De victoria. Aquí en España, pues había una especie de querella, ¿no? Ideológica. Habíamos hablado antes de cómo a Serrano Suñer trataban de aislarle y atacarle casi desde todos los puntos. Y en enero, pues surgió otra querella en periódicos del norte, más o menos carlistas, o también medio falangistas también, ¿no? Como el Diario de Navarra, o Arriba España, o la Gaceta del Norte, que eran opuestos a la línea de Ridruejo, de Laín, de Tobar, en la revista Escorial. Estos tres eran intelectuales importantes de la Falange, ¿no? Entonces estos de la Gaceta del Norte, etcétera, y el Diario de Navarra, pues denunciaban, cito, el tremendo peligro de los llamados intelectuales. Baroja, Azorín y Concha Espina, pongamos esta tripleta y ya es demasiado, entran y salen fuera ufanamente y zacanean y escriben en las mismas columnas falangistas. Dice, raíces institucionistas, liberales, marxistas, ateas, orteguianas, antiespañolas se han injertado en el corazón de la Falange, en las cátedras universitarias, en las revistas, libros y periódicos, en tertulias. Son minorías irónicas dedicadas a crearnos el problema de la angustia de la cultura para que naufrague nuestra ardorosa fe de carbonero, nuestro destino militante y entusiasmado. La denuncia atacaba a un Madrid frívolo, injusto con el resto de la patria, deshonesto y festivo. Atacaban directamente a Madrid, ¿no? Que según ellos ha vuelto a entronizar con arrumacos castizos, con una sabia entre comillas, comprensión e indulgencia, a los que prepararon intelectualmente el horror y la barbarie de las checas, el bandidaje de las sacas, la zafia garrulería socialista y comunista. Es hora de tertulias, de cineclubs, de ensayismo a todo pasto, de autobombos, de saloncillos. Pero si el trabajo de las provincias, su contribución económica, sus propias necesidades, quedan subyugadas a una feria de alegrías culminante en el descaro y en el escarnio de rebajar lo provinciano hasta el menester de la risa o del chiste, entonces, con una irrevocable justicia, debemos enseñar a Madrid la sana y dura lección del verdadero patriotismo. Es decir, era una actitud verdaderamente curiosa, porque por una parte atacaba a Madrid, o sea, como que era la capital de España en definitiva, y por otra pretendía oponer la fe del carbonero a la política de la Falange entonces, que era la de un poco recuperar lo mejor de la actividad intelectual, literaria, etcétera, española de años anteriores, lo que se quiera o no. O sea, Ortega y Gasset, por ejemplo, que no hizo más que decir sandeces sobre historia y política, pero como pensador, como filósofo, era muy importante y verdaderamente tenía influencia internacional, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O el mismo Unamuno, que a principio de siglo preconizaba la guerra civil, por cierto. Es una cosa muy curiosa, pero es así. Sí. Pues cambió mucho y al final en realidad apoyó a Franco y lo apoyó incluso después del incidente famoso de Salamanca, sobre el cual se han contado muchas historias raras, ¿no?
Pues había un sacerdote falangista que se llamaba Fermín Izurdiaga, que era el inspirador de esta campaña de las provincias contra Madrid, en nombre, ya digo, de la fe del Carbonero, ¿no? Que claro, eso intelectualmente es la nada, ¿no? Es la nada. La nada. Y hubo entonces una polémica muy importante, intelectual, muy interesante, entre los partidarios del nacionalcatolicismo, vamos a decir, y los partidarios de la Falange, que decían que no todo lo que se había hecho anteriormente en España, en el plano intelectual, literario, etcétera, que no todo era basura y que había cosas recuperables, ¿no? Por cierto que estos se enfrentaron también porque querían establecer lazos con los intelectuales del exilio, pero estos eran tan sectarios como los otros, ¿no? No quisieron saber nada. O sea, es así. O sea, la historia real es así. O sea, la Falange en aquel momento era mucho más, llamémosle, aperturista, quiero decir, más seria intelectualmente, ¿no? Porque realmente era una cuestión intelectual. Pero aquí se confundía inmediatamente con el catolicismo, un catolicismo que, en fin, era peculiar y que además dentro de los propios católicos pues había posiciones muy distintas, ¿no? Uno de los temas que cundió fue en torno a si la guerra había sido una cruzada o no había sido una cruzada. Y entonces Izurdiaga pues acusaba que negar la cruzada, pues su esencia, sus razones y sus ambiciones espirituales, pues eso daría la razón a la pandilla de la Tercera España, a los Ortega, Marañón, Osorio, Bergamín, Cruz y Raya y Revista de Occidente, ¿no? Esto no era verdad. Evidentemente la guerra se puede considerar una cruzada porque en gran medida lo fue, y quienes la convirtieron en cruzada fueron precisamente las izquierdas con su ataque feroz a la Iglesia Católica, ¿no? Pero muchos falangistas decían que no, que eso le daba un toque demasiado religioso, y que había otros temas aparte de la religión. O sea, no solo masacraron a los religiosos, sino también a los que llamaban fascistas, ¿no? Y Laín el Tralgo pues contestó, dice: ha habido un peligroso error en ese desenfreno pseudofalangista empeñado en volcar oratoriamente sobre nuestro alzamiento, tan glorioso y justo sin necesidad de falsos ringorrangos, el de cruzada, por ejemplo. Es más, estoy seguro de que con nosotros están también la Santa Sede y desde luego estarían José Antonio y Ramiro Ledesma. Bueno, pues Izurdiaga pues fue llamado al orden, pero el diario Arriba sentenciaba a su favor al final. Dice: reivindicamos para el falangismo el concepto de cruzada. Nos parece reducido y distante de nuestro impulso el concepto de guerra e incluso lo reprobamos por antihumanitario. Pero reclamaba dejar de lado una polémica llevada con buena fe, si bien con un fondo turbio. Yo creo que era una tormenta en un vaso de agua, sí, pero hacía aflorar la cuestión de la justicia de la guerra y la construcción de la paz en un clima ideológico un tanto confuso en aquellos momentos, ¿no? Y al mismo tiempo que esto ocurría, pues seguía la represión de los brotes comunistas, ¿no? Como ya vimos en otro programa, la policía había dado con la pista del grupo de Quiñones. Quiñones era un moldavo de la Tercera Internacional de la Comintern, que había reorganizado en parte el Partido Comunista en España después de la guerra, pero que había chocado con los que estaban en el exilio en México, ¿no? Y había una verdadera pelea entre ellos, ¿no? O sea, en enero del 42, pues la policía logró capturar al Comité Central del grupo comunista y el propio Quiñones, que se negó a hablar, y la policía encontró un truco para averiguar su domicilio. Insertó en la prensa el anuncio de que habían recogido en la calle a un caballero con la descripción de Quiñones, pidiendo a sus familiares, dueños de pensión o de casas particulares, pues que se presentasen en comisaría para identificarlo. Y efectivamente
lo identificó la dueña de la pensión en que vivía, que ignoraba las actividades de Quiñones, y así, por esa vía, había caído en manos de la policía una amplia documentación que guardaba Quiñones en la fonda aquella, ¿no? Pues según la versión de Gregorio Morán, que ha escrito un libro importante sobre la historia del Partido Comunista, pues la dueña de la pensión decía que también era comunista y encubría a Quiñones, y que habría destruido los papeles de su huésped y terminaría condenada a 30 años, pero lo más probable es que no fuera así. Es que encontraron allí los papeles y eso permitió la desarticulación. Bueno, Quiñones tenía madera de héroe porque resistió los interrogatorios, parece que le dejaron un tanto lisiado, y llegó así a la cárcel de Porlier después de su detención. Y la policía también tuvo que tener información de otro comunista, un tanto don Juanesco, que se llamaba Luis Sendín, y que lo capturaron cuando dormía en casa de dos hermanos, ¿no? Bueno, Sendín tenía una maleta de madera llena de papeles del partido, y para hacerla desaparecer la tiró por la ventana, pero se rompió al caer el suelo y fue localizada. Bueno, el caso es que por estas redadas y el miedo y la sospecha de delación, pues el trabajo, a pesar de todo, continuó un poco, ¿no? Un miembro del buró político de Quiñones contactó con una militante llamada Alicia, que era la que tenía lo único que se había salvado, el aparato de propaganda y los archivos, ¿no? Y así encontró a otros militantes y emprendió de nuevo la reorganización, que se estaba demostrando, pues, la roca de Sísifo, la llevaba y se venía abajo enseguida, ¿no? Una y otra vez. Y en fin, había los problemas entre ellos, los problemas de a ver quién mandaba, a ver quién estaba mejor preparado, porque muchos de ellos tenían una preparación mínima, ¿no? Había uno que se llamaba Guerreiro, natural de Lugo, y que se había formado en la escuela leninista de Moscú, que era una especie de seminario comunista, ¿no? Bueno, pues había vuelto a España, y desde entonces pues había seguido pues activo, ¿no?, en sus labores conspirativas, ¿no? Bueno, pues como primera medida, la nueva dirección anuló la línea política de Quiñones y aceptó la dirección del exterior. Recordemos que había una pugna entre ellos, ¿no?, por a ver quién mandaba, en definitiva, ¿no? Y otros pasos seguirían por impulso de Uribe y los jefes de México. Uribe era uno de los principales durante la guerra, comunista durante la guerra, y estaba en México exiliado, claro. Y por cierto que Quiñones demostraba un gran desprecio por los exiliados, ¿no? Sí. Consideraba que había que estar aquí dando el callo. Y así el moldavo, o sea, Quiñones, se enteró en la cárcel de que le habían expulsado por traidor, concretada luego en que era un provocador al servicio de los ingleses. O sea, son acusaciones completamente irreales, delirantes, ¿no? Como las stalinistas, ¿no? Bueno, pues también muy lejos de allí, por entonces, en la ciudad caucasiana de Tiflis, o Tbilisi, estaba el máximo dirigente del Partido Comunista durante la guerra, José Díaz, y se tiraba por la ventana de un quinto piso del sanatorio de la ciudad. Díaz había firmado en Moscú un análisis crítico de la guerra civil, se titulaba Las enseñanzas de Stalin, guía luminoso para los comunistas españoles, aunque parece que su autor real fue Enrique Castro Delgado, que terminó desertando del partido, ¿no?, que fue también el fundador y el primer comandante del famoso Quinto Regimiento que había creado el Partido Comunista para formar cuadros militares a principio ya de la guerra, ¿no? Bueno, el escrito achacaba la derrota a la débil vigilancia sobre los vacilantes aliados del Frente Popular, que habrían saboteado el esfuerzo de guerra. En mi libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, pues reconozco que en parte fue así. Sí. O sea, si pudieron resistir durante casi 3 años fue por la política comunista, ¿no?, que estaba inspirada ciertamente por Stalin, ¿no? Y José Díaz pues llevaba tiempo enfermo
había sido operado de un cáncer de estómago y corrieron rumores, pero sin ninguna prueba, de que había sido asesinado por el NKVD, ¿no? Y en Tiflis, pues capital de Georgia, pues había pasado estar en su juventud. Había estudiado en su seminario. Lo más probable es que se suicidara porque no tenía esperanzas y creo que pasaba unos dolores muy fuertes. Muy fuertes. Por cierto que en mayo de 2005 se trasladaron los restos de José Díaz a Sevilla y la Corporación Municipal en pleno, con todos los grupos políticos, es decir, con el PP, lo declaró hijo predilecto de la ciudad. El hijo predilecto era un stalinista, vamos, absolutamente devoto, convencido y claro, coautor de todas las barbaridades que hicieron los comunistas. Es algo, esos complejos de no poner de manifiesto los crímenes de algunos personajes de la izquierda y comprarles el discurso es... Sí, es tremendo, lo estamos viendo actualmente con el tío del máster. Y por otra parte, precisamente en la serie esta sobre Galería de Charlatanes, incluyó a García de Cortázar, que pasó por ser un poco el historiador de cabecera del PP y que, vamos, es todavía peor que a veces que los de izquierda, ¿no? Bueno, pues esto es más o menos lo que está ocurriendo en España, y a esto para el franquismo pues se añadía otro problema que le estaba causando la diplomacia useña en Hispanoamérica, ¿no? Porque el 15 de enero habría la conferencia de Río de Janeiro con el fin de diseñar una política americana común. O sea, los gobiernos de México, Colombia y Venezuela, avalados por Washington, claro está, pues propusieron una declaración conjunta considerando la agresión japonesa a USA como un ataque a todo el continente y rompiendo relaciones con el eje. O sea, como si todo el continente fuera una especie de apéndice de USA, ¿no? Y eso abría la puerta a la beligerancia, ¿no? Pero Chile y Argentina pues no estaban muy de acuerdo, ¿no? Porque el comercio que tenían con Europa se resentía por el bloqueo anglosajón y preferían la neutralidad y suavizaron la declaración hasta dejarla en mera retórica. Recordemos que esto lo supo explotar muy bien la diplomacia de Franco cuando la ONU declaró el aislamiento de España. O sea, Argentina tenía mucho interés en restablecer el comercio, tenía grandes excedentes, no había podido venderlos durante la guerra, y entonces le vino muy bien a Argentina y por supuesto a España el conseguir en préstamo grandes cantidades de carne y de cereales, ¿no? Con esto se hizo prácticamente inútil el aislamiento. El aislamiento de España. Bueno, pues Roosevelt pues tuvo que ceder para salvar la imagen de unanimidad, ¿no?, americana, y estuvo tentado de aislar a los neutralistas, o sea, Chile y Argentina, pero no pudo hacerlo en aquel momento, pero les presionaría en los años siguientes con medidas económicas, diplomáticas, incluso militares, ¿no?, de ayuda y tal. Bueno, aquella conferencia, desde luego, no beneficiaba al franquismo, porque el franquismo tenía cierta relación con el eje, y lo ponía en el punto de mira, es decir, el franquismo era neutral también, ¿no? Y lo ponía un poco a España en contra del Frente Panamericano que propulsaba Washington y que desde luego era opuesto a la idea de hispanidad que fomentaba España, ¿no? Y unos días después, Wedel, que presentaba en Madrid, el embajador, pues un plan para mejorar las relaciones económicas con vistas a adquirir el wolframio y otros bienes que España vendía a Alemania, pero manteniendo siempre en el mínimo y bajo estricto control el suministro de petróleo. El arma principal de los anglosajones era el petróleo, pero al mismo tiempo trataban de impedir la venta de wolframio a Alemania, lo cual benefició mucho a España en aquellos momentos, porque trataron de adquirir la mayor cantidad posible de wolframio para evitar que fuera a Alemania, y con eso elevaban mucho los precios. O sea, para España fue un muy buen negocio. Un buen negocio. Vendía a unos y a otros.
Por cierto, que terminaron utilizando lo del wolframio como un método de verdadero chantaje contra España, mientras que Portugal, que también lo vendía, nunca tuvo ese problema. Ninguna presión, claro. ¿no? Bueno, pues mientras se alejaba la posibilidad de una agresión alemana a España, pues crecía la posibilidad de una agresión anglosajona, por las Canarias o por Marruecos. Así, por ejemplo, el MI6 inglés, el MI6 es el servicio de espionaje principal exterior de Inglaterra, pues tenía lazos con los disidentes monárquicos, mientras que la OSS que llamaban Wild Donovan, el salvaje Donovan, era el precursor de la CIA, pues estos ya violaban las normas diplomáticas. Por ejemplo, invadían clandestinamente la embajada española en Washington con autorización de Roosevelt para copiar los archivos, y además protegían y utilizaban a exiliados, entre ellos comunistas. El espionaje franquista pues accedió por medio de esto es muy interesante, accedió por medio de una agente a mensajes alarmantes de círculos masónicos que parecían preparar psicológicamente la mutilación del país, entregando las Canarias a Inglaterra. Uno de los informes de la Asociación Masónica Internacional, con sede en Ginebra, pues instruía sobre el peligro comunista después de la prevista derrota alemana, y juzgaba que Inglaterra era la única potencia capaz de contrarrestar ese peligro. Esto es muy significativo, ¿no? Por tanto, decía el informe, la reivindicación de Gibraltar y otros puntos para España y la conservación forzosa y sin consideraciones universales de Cabo Verde, Baleares y Canarias, Cabo Verde era portugués, ¿no?, con sus soberanías actuales, constituyen un germen de destrucción del equilibrio mundial de la paz, por ser ventajoso a todos que un arma potente y difícilmente manejable esté en manos fuertes y expertas, y no de las naciones caducas. O sea, fuertes y expertas en Inglaterra y caducas era España, ¿no? La fuerza de Inglaterra, decía el informe, es garantía plena, dice, la historia es testigo, de conservación de la humanidad, nada menos. Esta es la retórica que suele usar precisamente la masonería. Sí. Y como decía Franco, la masonería siempre ha jugado a favor del imperialismo inglés, y la masonería española también, a favor del imperialismo inglés. Sí. Así que los masones peninsulares eran exhortados a superar dudas, reservando, textual, en lo hondo del corazón, el sentimiento de un pueblo para apoyar el bien de todos los pueblos y por tanto del vuestro. O sea que lo mejor para todos, para los españoles en primer lugar, era que Gibraltar, Baleares y Canarias pues pasaran a manos inglesas. A manos inglesas. Asimismo, propugnaba una política de desprestigio contra la figura del generalísimo Franco, ahondar en el malcontento entre ejército y falange, que ya hemos visto que había tensiones, ¿no? Sí. En la muerte política de Serrano Súñer, así como abrir las puertas de las cárceles en que gimen en dantesco infierno rebaños desdichados de hombres honrados, prisioneros de la tiranía más espantosa que registra la historia. Y sometido todo a la voluntad despótica de un solo hombre, pigmeo idiota, engreído por la adulación más baja y servil que haya deshonrado a la humanidad. Obsérvese que esta retórica es casi exacta la misma que usa la galería de charlatanes contra Franco. Casi exacta. Igual, sí. Es semejante. Sí, en fin. Otra comunicación atribuida a Martínez Barrio pues animaba a los masones, si bien eludiendo detalles escabrosos, como ese de la entrega de las Baleares y las Canarias, ¿no? Dice, es difícil, claro, decidir si los documentos son apócrifos o genuinos, pero la verdad es que entraban en la lógica de la situación y entraban en la lógica de los sucesos que estaban ocurriendo. Y vamos, en mi opinión, eran genuinos y muy interesantes precisamente porque nos explican lo que está pasando actualmente, ahora mismo, ¿no? O sea, Franco sería un pigmeo idiota que gobernaba la tiranía más espantosa que registra la historia.
En fin, la cosa más baja que haya deshonrado a la humanidad. Esto de la humanidad lo usan mucho los masones. Los masones. Siempre están a favor de la humanidad. Y eso es muy curioso porque, claro está, ellos son muy pocos, pero se consideran los representantes de la humanidad. Y claro, los que no estén con ellos, pues son lo contrario, ¿no? A mí me ha llamado siempre, perdón, un segundo, un inciso, cómo critican a Franco después de que les ganó. Yo siempre lo hemos comentado que yo, en caso de ser derrotado, quiero que me derroten los mejores, pero Sí. no el más tonto de la clase, ¿no? Con perdón. Y ellos, denigrando a Franco, se denigran a sí mismos, ¿no? Sí, pero necesitaban despreciarlo, porque efectivamente ellos eran conscientes en el fondo de que Franco no era un mindundi, ¿no? Pero si no crean una situación de desprecio, pues no animan a la gente a combatirlo. Claro. Porque claro. Combatir a alguien tan inteligente en realidad es un poco, en fin, desmoraliza un poco, ¿no? Sí. Pues esto además es curioso porque lo mismo que cuando los masones hablan de la democracia. Vamos a ver, la democracia es todo lo contrario de la masonería. La masonería es una sociedad secreta, una sociedad de unas pocas personas que pretenden un poco influir sobre el resto de la humanidad. Bueno, en democracia cualquier grupo de personas, partido o grupo que sea, puede pretender influir sobre el resto de la humanidad, siempre que no sea una sociedad secreta, siempre que sea una cosa que va claramente por delante, que se sepa quiénes son y cuáles son sus ideas. En cambio, esto no ocurre con la masonería, es una contradicción, ¿no? Sí. Bueno, pues digamos que estamos en enero, pues Serrano el día 20 trasladó al embajador alemán Storer su inquietud ante un posible desembarco anglosajón en Marruecos, porque pensaba que seguramente se ganaría la colaboración de las 7 divisiones francesas que estaban allí destacadas, ¿no? Uh-huh. La invasión iba a producirse, pero precisamente a finales de año, del 42. Ello, decía, pues iba a obligar a España a entrar en el conflicto, para lo cual precisaría la ayuda de Alemania. Claro, esta ayuda era muy difícil porque la situación alemana en Rusia era realmente dramática y no estaba en condiciones de ofrecer gran cosa. Y por otra parte, cuando se produjo la invasión, España se mantuvo neutral a pesar de todo. No hubo invasión de España, ¿no? Uh-huh. El gobierno de Lisboa, pues también estaba muy intranquilo, ¿no? Por estas cosas, por estas amenazas anglosajonas que eran cada vez más claras, ¿no? Recordemos que tanto Lisboa como Madrid estaban completamente de acuerdo, como le llamaban, el pacto ibérico, ¿no? En mantener la neutralidad a toda costa. España y Portugal, ¿no? Sí, España y Portugal. Los ingleses además acababan de ocupar la parte portuguesa de Timor. De allí serían pronto expulsados por los japoneses, es verdad, ¿no? Y no debía descartarse que los ingleses o los luseños se adueñasen también de las Azores y otras islas portuguesas. Al final se adueñaron de las Azores, no se pudo, los portugueses no pudieron impedirlo, ¿no? Uh-huh. Y corrían 1000 rumores y Berlín estaba muy alarmado por lo que pudiera pasar en España, ¿no? Ribbentrop hizo saber a Serrano su actitud en relación con Portugal. Le interesaba también a Ribbentrop, a Alemania, uh-huh, que Portugal siguiera siendo estrictamente neutral y que España declarase su intención de ayudarle en caso de invasión anglo-useña y que el eje, o sea, Alemania, ayudaría a Portugal en caso necesario. Es decir, era una situación estratégica nueva. Los alemanes no tenían ningún interés ya en invadir España porque estaban completamente enfangados en Rusia, y lo que les interesaba era precisamente que la neutralidad, que no pudieran ser atacados por aquí. Bueno, pues para discutir la situación, Oliveira Salazar, el dirigente portugués, pues había pedido una reunión con Franco. Según Serrano, se trataba de hacer ver al mundo que los problemas portugueses afectan a los españoles y que medidas tomadas contra Portugal pueden desencadenar medidas por parte de España. Esto era importante que lo entendieran los ingleses y los useños, porque a lo mejor como Portugal era un país muy débil,
atacarle, pues podía hacer que algo que ellos no deseaban, y es que España fuera arrastrada a la guerra al lado de Alemania, ¿no? Sí, sí. En fin, en realidad los dos, Franco y Salazar, pues querían mantenerse neutrales, está clarísimo, ¿no? La entrevista tuvo lugar el 12 de febrero en Sevilla, y Salazar observó que la alianza de USA e Inglaterra con la Unión Soviética volvía muy probable la derrota del eje. Efectivamente, de repente Alemania se enfrentaba con el Imperio inglés, con la Unión Soviética y con USA. O sea, es un trío de fuerzas verdaderamente aplastantes. Sería casi imposible resistirlo, ¿no? No obstante, como dije, Hitler tenía una oportunidad, porque cuando se rehizo y volvió a la ofensiva en Rusia, si hubiera llegado otra vez a conseguirlo, pues sus posibilidades serían muy grandes, ¿no? Incluso aunque no fuera de vencer en general, sí de llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos. Llegar a una paz negociada, ¿no? Que era lo que defendía Franco, ¿no? Salazar también, pues claro, mostró temor por el interés useño en las Azores y declaró su decisión de luchar en caso de invasión. Franco, por su parte, pues opinó que los aliados perturbaban la neutralidad de la península y no percibían el peligro de la expansión comunista. En realidad estaban aliados, ¿no? Y le preocupaba también que Marruecos se convirtiera en campo de batalla, y sugirió la formación de un bloque de neutrales con Argentina, Chile, Suiza, Suecia y el Vaticano. Esto no llegaría a concretarse, pero las medidas concretas pues consistieron en reforzar la cooperación económica y policial peninsular y la información mutua entre Portugal y España. Londres entendió la conferencia como un alejamiento español de la órbita del eje, lo cual en parte era cierto, pero no del todo, porque Franco el día 14 pronunció en Sevilla un discurso insistiendo en la legitimidad de la guerra contra la Unión Soviética. Desde el primer momento estuvo en contra de la guerra en el oeste. Siempre. Pero la guerra contra la Unión Soviética le parecía fundamental. Claro está que tampoco conocía cuáles eran los designios de los nazis, de someter a servidumbre a Rusia, ¿no? A Rusia. Decía Franco, una parte del mundo combate para destruir la muralla que durante 20 años ha contenido a las hordas rusas y ha defendido la civilización occidental. Vemos cómo se ofrece a Europa como posible presa del comunismo. Tenemos la absoluta seguridad de que no será así, pero si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles lo que allí fuese, sino que sería 1 millón de españoles los que se ofrecerían. Esto se le ha reprochado mucho, pero es una tontería. Lo que dijo tenía cierta verdad en aquellos momentos, pero claro, cuando llegó de verdad la situación, los españoles no podían, o sea, Alemania estaba aislada y era imposible que ni 1 millón ni 2.000 españoles se fueran a Berlín, ¿no? Pero lo que exponía era eso. O sea, el hecho es que hubo una alianza entre anglosajones y soviéticos, que fue la que ganó la guerra, y evidentemente esto a Franco le gustaba tan poco como la alianza entre soviéticos y nazis para aplastar a Polonia. Las dos cosas le repugnaban, ¿no? Hablaba de Alemania no solo como una Alemania nazi, sino como una barrera frente al comunismo. La oferta de 1 millón de voluntarios no era mucho más que retórica, y eso Goebbels lo apreció enseguida. Dice Goebbels, sería mucho mejor si hubiera declarado la guerra al bolchevismo, pero ¿qué se puede esperar de esta clase de general? Claro. Goebbels pues pensaba en sus intereses y no se daba cuenta de que en España había otros, ¿no? En cambio, el ministro inglés de Trabajo, que se llamaba Ernest Bevin, pues quiso tranquilizar al embajador español, al duque de Alba, y le dijo que el poder de Inglaterra, después de la victoria, neutralizaría cualquier peligro soviético en Europa. Esta idea verdaderamente estúpida, que es una idea casi idéntica a la que exponían los mensajes masónicos que citamos antes,
y para Franco era puramente ilusoria. De hecho, al aproximarse el final de la guerra, Franco, ya lo hemos visto y lo volveremos a ver quizás, propuso a los ingleses una alianza contra la expansión comunista. Y los ingleses replicaron que de eso nada, que vamos, que ellos se bastaban y sobraban. Por lo cual Franco procuró derivar su diplomacia hacia el entendimiento con USA, que USA sí podía ser una verdadera barrera contra la expansión comunista, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en marzo aumentó el desasosiego en Madrid por las actividades de los aliados en el Protectorado y en Canarias, actividades subversivas, ¿no? Y, sin embargo, los éxitos de Rommel y la seguridad de que los anglosajones no disponían aún de preparación suficiente, pues tranquilizaban a Franco, que Franco era muy consciente de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? A su juicio, el desembarco en el norte de África solo podría ser efectuado cuando esperaran de él los mayores resultados, y en aquel momento no podían esperar nada, lo cual es verdad. O sea, tardaron bastantes meses en hacerlo. Y cuando lo hicieron, además, lo hicieron ofreciendo toda clase de seguridades a Franco. Bueno, pues digamos que todo había cambiado. Si vemos, repasamos un poco la situación en la primavera anterior, en las dos primaveras anteriores, del 40 y 41, cuando la guerra parecía que iba a sentenciarse pronto en favor de Alemania, en cuestión de semanas o meses, ¿no? Pero ahora se alargaba indefinidamente, además bajo la amenaza de una destrucción apocalíptica para el continente y de una imparable expansión del comunismo sobre las ruinas humeantes, como Franco temiera al principio. Al mismo tiempo, se desvanecían los sueños de Franco, si es que alguna vez los tuvo, y no fue más que un pretexto, los sueños de crear un imperio en África. El régimen estaba más a la defensiva y debía concentrar sus esfuerzos en disuadir a cualquier bando de una agresión al país. Bueno, pues por entonces ocurrían también otras cosas significativas. Por ejemplo, el 28 de marzo, pues fallecía de tuberculosis en la prisión de Alicante el poeta Miguel Hernández, con 31 años. Y este era un poeta muy peculiar, desde luego, en algunos aspectos muy bueno, y que era un poco tonto en otros aspectos, ¿no? Hernández había tenido la oportunidad de escapar al exilio en el último avión desde Monóvar, en el que escaparon dirigentes comunistas, al lado de, por ejemplo, Rafael Alberti, que huía con su mujer María Teresa León, y que le habían invitado a acompañarles, pero él había replicado con sequedad: yo me vuelvo a mi pueblo. Porque entre los dos poetas había abismos personales, ¿no? En el primer año de la guerra, Alberti y los suyos habían ocupado en Madrid el Palacio de Zabálburu, del cual desaparecerían joyas bibliográficas, colecciones de monedas antiguas, de oro y plata, etcétera, ¿no? Probablemente sirvieron a Alberti para sobrevivir cómodamente en el exterior. Y allí se había instalado la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Eso mientras la ciudad sufría hambre y bombardeos, el grupo de Alberti solía organizar fiestas de disfraces. Y viniendo del frente, pues Hernández asistió a una de ellas en honor, según alguna versión, de la mujer antifascista. Así que indignado comentó en voz alta: lo que veo aquí es mucha puta y mucho hijo de puta. Y la frase le había valido un bofetón de María Teresa. O sea, no quería saber nada con ellos. Nada. Nos quedan 4 minutos, don Pío. Bueno, pues hay que decir que efectivamente Hernández pudo haber escapado fácilmente a Portugal, pero volvió, en fin, fue a su pueblo, donde le conocían de sobra, y claro, fue denunciado y fue condenado a muerte, ¿no? Naturalmente, otros muchos intelectuales se pusieron a su favor y se le conmutó a cadena perpetua, que como sabemos solían durar pocos años. Y, en fin, el 26 de abril, el líder comunista anarquista Cipriano Mera, que era un albañil y había revelado notables cualidades militares y había rechazado el dinero del SERE, o sea, de los exiliados de Negrín, pues era juzgado en Madrid por un tribunal militar después de haber sido extraditado desde el Marruecos francés. En el interrogatorio
había calificado de pequeñas cosas la ejecución en Madrid de miles de derechistas. Y ante el asombro del tribunal explicó: para mí, en aquellos tiempos, lo que de veras me interesaba, y a lo cual me entregué en cuerpo y alma, fue organizar un ejército fuerte capaz de vencerles a ustedes. He perdido y aquí me tienen. ¿Qué más quieren? Fue condenado a muerte y cuenta así su vuelta a la cárcel. Dice: llegado a la cárcel, enterados los camaradas comunistas de que había sido condenado a muerte, organizaron una chocolatada para celebrarlo. Tenían una cuenta con Mera porque al final de la guerra, la lucha entre partidarios y contrarios a Negrín, así terminó, una guerra civil dentro de la guerra civil, pues las tropas de Mera habían inclinado la balanza contra los de Negrín y los comunistas, ¿no? Y así que estaban muy contentos de que lo condenaran a muerte los comunistas, ¿no? Pero el 28 de julio le sería conmutada la pena, junto con la de otros 71 condenados por cadena perpetua. Así que a los 4 años estaba fuera y además autorizado a salir de España si querían, que fue lo que hizo. Se fue a Francia y allí vivió el resto de su vida trabajando como albañil. O sea, era el clásico anarquista completamente convencido que decía unas cosas muy raras, como que ellos estaban siempre por la paz, la no violencia, etcétera, etcétera, y que todos los crímenes los habían cometido los fascistas, como les llamaban, pero que sin embargo era completamente honrado en sus creencias. O sea, era capaz de soportar las mayores penalidades por defender sus ideas. Y así lo hizo, por ejemplo, cuando le ofrecieron el dinero del SERE, de Negrín, robado, como todo el mundo sabía, y se negó, y además les amenazó: ustedes van a tener que dar cuentas de este dinero. Y en fin, pues vemos un tipo humano, desde luego, muy curioso y que se dio, ¿no? No, como pasa siempre en las guerras, hay gente de todo. Pues queda un minuto, si quiere, ya pues para hacer un resumen y... Pues bien, lo que podemos hacer en resumen es que en la primavera del 42 la situación se había convertido en un verdadero lío que nadie sabía por dónde podía salir, cuando en las 2 primaveras anteriores las cosas parecían muy cerca de resolverse. Y por supuesto la política de Franco se mantuvo en todo tiempo muy coherente y muy consistente, y conseguiría mantener la neutralidad tanto frente a los anglosajones como frente a Hitler. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Radio Ya a 1 hora con la historia. De acuerdo, muy bien. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo. Gracias, adiós.